la próxima semana yo creo que Arrancaremos ya de manera más arrancaremos fluida. mejor. Sí. Bueno, esto Sí, estamos teniendo un inicio de humana muy humano. muy humano con obstáculos de desconocimiento total de cómo funcionan las plataformas. Ya. Y bueno, ¿cómo surgió esto de conectarnos con la conciencia de manera así como sin guión, sin tener nada previsto? De repente nos surgió a las dos conectarnos para canalizar, para entregar un mensaje. Es que me estoy escuchando en eco. ¿Tú te estás escuchando, Diana, en eco? No, yo me escucho bien. ¿Ahora? A ver. ¿Ahora mejor? Sí, ahora mejor, sí. Perfecto. Muy bien. Pues Esto sí, así yo, como una yo creo que se da conexión muy que fácilmente. Se nos ha dado muy fácilmente porque siento que tú tienes mucho que aportar y que hemos ido integrando muchas herramientas con el paso del tiempo, en la medida que vamos caminando en este trabajo espiritual, en este camino espiritual, y eso hace que la facilidad de canalizar en directo nos venga a las dos como algo normal, ¿no? Y que estemos tan predispuestas a ello, ¿no? Como, vale, vamos a hacerlo, a pesar de que, bueno, la tecnología, esto, lo otro, vale, eso lo solucionas, el aprendizaje real de nuestras almas está ahí y, bueno, dispuestas a conectarnos, a divertirnos y siento que va a ser muy enriquecedor tanto para tu proceso como para el mío y espero que para la gente que oiga nuestros clips o vea lo que estamos haciendo o oiga todo el podcast entero, pues pueda también como añadirse a esa ola de conciencia que vamos a bajar, ¿no? Y también, Diana, porque surgía esa necesidad, ¿no? De conectar con esa parte que es co-creativa, que está dentro, es inherente, que forma parte de nosotras, que podemos bajar información sin necesidad de estar tan en lo mental, sin necesidad de tener incluso ese guión establecido. Y es así también como funciona la vida, ¿no? Que a veces es como que nos preocupamos demasiado por tener el control de las situaciones, por saber cómo actuar, saber qué decir, saber en todo momento qué es lo que va a pasar y a veces es como dejar que toda esa conciencia nos atraviese, permitir que esa información venga. Y es mucho más fácil a veces, y así como que surgió humana, ¿no? Es como esa necesidad de dejar que nos atraviese algo que sabemos que forma parte de nosotras y que no le dábamos forma o no encontrábamos la manera en redes de comunicar esto que nos estaba atravesando día tras día. Es como acumular mucha información y a veces no sabes bien qué hacer con tanta información. Y cuando la compartes es cuando le das forma, porque a ti te pasa igual que a mí, que eres capaz de crear eso que está en tu mente, es capaz de crearlo de forma escrita, de co-crearlo buscando más información y es como muy infinito, ¿no? Que nunca acaba. Siempre buscas más información y estás en esa dinámica de bajar códigos, de entender situaciones, de comprenderte a ti misma también incluso, porque de eso se trata, ¿no? De comprenderse a una misma y a veces es como, es mucho más fácil que todo eso. Por eso surgió Humana, por esa necesidad que Sí, teníamos ambas, ¿no? Y también podíamos contar sí. cómo surgió de manera como muy sincrónica y como esa acción inspirada que a mí me encanta, cómo surgió Y esa espontánea. necesidad espontánea de poder Mm. hacerlo de una manera natural, sin filtros, No sin tenerle guión, como, lo que no surja. tenerle, no tenerle miedo a esa espontaneidad porque al final la espontaneidad es como el ser actuando a través nuestro, ¿no? O la divinidad actuando a través nuestro. Y se trata de eh, acumular experiencias espirituales, ¿no? De vivir la experiencia de forma espiritual. No se trata de acumular experiencias en retiros, sino se trata de vivir la vida
a través de esa magnitud y de esa sabiduría y de todo lo que el espíritu nos proporciona. Entonces, poderlo vivir de forma espontánea y en directo es muy sencillo, pero tenemos tantas resistencias, los humanos tenemos tanto miedo a esa espontaneidad de canalizar en directo, de vibrar en directo en las situaciones de una forma muy conectada a tu esencia, ¿no? Es complicado. Hacerlo en la vida cotidiana. Yo lo he practicado durante muchos años y he vivido experiencias, digamos que experiencias complicadas, pero las he vivido en directo canalizando a mi ser, que obviamente nadie más en la sala sabe que eso está pasando, solo lo sabes tú porque la vida interior es vida interior que se puede transmitir en directo, que la puedes vivir en directo, ¿no? Entonces, esas circunstancias también te dan mucha confianza en que siempre estás conectado. En cualquier lugar, no Exacto. solo en el retiro espiritual, no solo dentro de la mentoría, no solo dentro de la sesión terapéutica, sino en cualquier lugar, ¿no? Y eso era como un poco lo que queríamos traer también aquí, ¿no? Y aprovecharlo y bajar información y compartir información y expandir desde Cierto, esta espontaneidad. cierto, esto me gusta, esto de siempre estás conectado. De hecho, Sí, sí. cuando surgió esa necesidad de compartir y dar forma a lo que estábamos vibrando, ni siquiera fue un pensamiento. Ambas estábamos conectadas con eso que apareció, esa frecuencia, y es como que surgió, por acción inspirada, surgió esa idea que a veces no sabes de dónde vienen esas ideas que aparecen en tu mente, pero es que estás siempre conectada. Esa frase me gusta mucho porque es cierto, y si no le pones atención, es como que todo lo que va pasando en tu vida se produce en modo automático, no hay una presencia que está observando. Y es que siempre Más que estamos conectadas. automático, Más que automático, yo apuntaría ahí como en profundidad. O sea, porque tú sigues viviendo tu vida, pero no tienes profundidad. O sea, si no le pones atención a que eso que te está viniendo mentalmente, ese Mm, pensamiento o esa sensación, no lo dejas que se exprese, no le das voz, no, a lo mejor no es solamente con la voz, a lo mejor es con el cuerpo también, no le das movimiento, ¿sabes? No dejas que se exprese a través de tu ser humano, pues no tienes profundidad. Sigues tu vida humana, pero con poca profundidad. Es como, por ejemplo, la gente que es también muy mental, tampoco tiene profundidad. Las emociones van dando profundidad y más allá de las emociones, el espíritu te da más profundidad. Entonces, también es como mm, ir entrando en capas, ¿no? Vas entrando en capas y vas expandiendo, expandiendo, expandiendo y traer esa vibración más expandida y dejarla que se exprese y que viva a través de ti, pues es enriquecedor, es rico, es lo que significa tener una vida interior rica, ¿no? Abundancia interna. abundancia Sensación de interna. qué rico, estoy aquí, estoy acompañada, me estoy sintiendo, estoy guiada, estoy inspirada, estoy creativa, estoy sabia, estoy tantos sentidos que tiene, ¿no? Nuestra naturaleza interna. Mm, quizás esta vida interior o esta abundancia de vida interior es porque quizás no estamos tan habituados a sentir. Porque cuando sientes algo profundo, cuando sabes que eso te pertenece, que es tuyo, no hay miedo, no se activa el miedo. Aunque se active el miedo, eres capaz de lograr eso, atravesar eso, o por lo menos de traerlo a tu vida, experimentar eso que estás viviendo. Es algo así como si no estás sintiendo, te estás perdiendo una parte de tu vida. Si estás Sí. siempre analizando o si estás la mayor parte del tiempo pensando lo que tienes que pensar, no estás dejando que se produzca ese sentir, que sea como algo automático, pero no es automático, es instintivo, es que lo sientes en el cuerpo, se activa algo en el cuerpo. Eso, Mm.
me viene así como que esa abundancia interior, todo ese mar de sensaciones que se despiertan, esa capacidad que tenemos los seres humanos de sentir, de sentirnos y Mm, de no activar el juicio, sino activar el observador que está observando, el sentir. Entonces, mm, fue algo así como que surgió humana, ¿no? Algo así como ser capaz de sentir, de abrir como un paradigma nuevo al sentir, darle cabida a que el sentir también es valioso, el sentir también es profundo y trae abundancia. No poner tanto énfasis en este mundo material, sino ir más hacia adentro. Es que esto viene a colación de lo que has dicho de la abundancia interior. Tener una ujú, vida rica internamente o esa abundancia interior viene de ahí, de ser capaz de conectarnos con el sentir. ujú. Porque si no hay esa capacidad de ir hacia la profundidad, que es lo que estabas diciendo, Ajá. es presencia pero con profundidad, porque si el ser humano no va profundo, tampoco se activa la presencia. El observador está observando, pero tiene que haber una profundidad donde se puedan experimentar sensaciones, donde se puedan experimentar eso que está emergiendo, Mm. sin tener esa necesidad de catalogarlo como bueno o malo, simplemente experimentarlo. Y ya después ya le pones la etiqueta. Le pones la etiqueta de bueno, malo, esto no me gusta, quiero esto, me gustaría traer esto a mi vida. Ya le pones la etiqueta, pero esa capacidad de sentir nos permite abrir un campo de posibilidades. Entonces es como reivindicar también esa capacidad que tiene el ser humano de estar en el sentir y De, dejarse de, atravesar. de expresarse, para mí la invitación con humana es como expresar ese sentir, permitirte ser un canal de expresión de la sintiencia o de la vida interior. Que deje de ser interior, que se haga exterior, ¿no? Que permitirte ser ese canal de expresión, ¿no? Para mí es importante eso, la espontaneidad y el ser capaz de vivirlo desde ahí, ¿no? Realmente estoy sintiendo y canalizando lo que estoy diciendo, porque una de las cosas que a mí, por ejemplo, me sucede en consulta o me sucede en cual no hace falta que sea en consulta, porque yo soy capaz de sacar esa sensación fuera de la consulta. Eh, Tengo la sensación, cuando estoy hablando y estar conectada, tengo la sensación de que la energía está circulando a través de mí. O sea, yo sé cuando estoy conectada y cuando no. Que en Mm, consulta es muy valioso y yo creo que a ti también te pasa, luego me cuentas cómo es tu sensación, pero en consulta es muy valioso porque no estás proyectando algo mental tuyo sobre el cliente. Y lo mismo en la vida, ya saquémoslo de la consulta, lo mismo en la vida, en una conversación, por ejemplo, ahora mismo, no estoy proyectando algo como diciéndote, Silvia, tienes que montarte en lo que yo pienso y en lo que yo siento, no te estoy proyectando mi mente, mi ego, mis prejuicios, por más que tengas una personalidad linda o lo que sea, cuando de verdad estás canalizando, cuando de verdad estás conectada, tu energía fluye y uno es capaz de sentir eso en directo. O sea, uno es capaz de sentir eso mientras estás hablando. El momento en que yo siento que se desconecta, por ejemplo, la energía de mis manos o algo así, yo ya dije, bueno, ya me fui demasiado a mi personalidad, ¿no? Si quiero mantener la conexión, la conversación muy conectada, eh, hago el ejercicio de activar otros sentidos de cómo fluye la energía dentro de mí y eso me da la claridad de que lo estoy haciendo desde una parte mía más expandida, ¿no? Más interna. ¿Tú lo sientes? sí, ¿Tú tienes esto alguna, cuando tú eres super canal? yo tengo un registro de cómo funciona la energía en mí. Y esto que estás diciendo, a mí me activa como que a veces conectar con otras personas a través de la energía
Es como conectar un dial de la radio y no poder conectar con ese dial, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, tú conectas un dial, la otra persona conecta con otro dial, pero no podemos escuchar el mismo dial. Entonces, como que son dos diferentes frecuencias. Cuando tú conectas con Ok. la energía o cuando tú estás siendo capaz de ver la energía en forma de pensamientos, en forma de emociones, en forma de sensaciones y tienes una persona enfrente que no conecta con ese dial, es como es compleja la comunicación. Es difícil llegar a esa persona si no tiene esos estándares o no, si no tiene esa capacidad activada. Si no conecta con la energía en esa misma frecuencia como tú conectas. Entonces es como que a veces se puede activar el rechazo, se puede activar pues el miedo, la protección, porque puede ser que no te entienda la otra persona y es como algo así como lo que me pasaba a mí cuando intentaba armar como una especie de narrativa para lanzar mi programa, mi proyecto y no cabía en esto del marketing tradicional o no cabía en la narrativa tradicional porque parecía que no se iba a entender. Entonces es como que es complejo, quizás para algunas personas que somos demasiado sensitivas, hablar en términos de energía o expresarnos en términos de energía, porque hay como una Pero frecuencia has que dicho una cosa no muy acaba de importante, conectarse. pero has dicho una Sí, cosa muy importante porque, o sea, lo que he entendido al estármelo diciendo es como, ok, pues tú estás conectada a tu frecuencia y al estar conectada a tu frecuencia, tú estás emitiendo efectivamente como una radio desde tu frecuencia. Y esa integridad es necesaria dentro de nosotros, con nosotros y a la vez que te puedes estar comunicando, sea en marketing, sea en una conversación, sea en una relación, sea en una cita, sea en lo que sea que estés haciendo. Si tú mantienes esa integridad tuya con tu frecuencia, mm, el proceso se hace siempre igualmente expansivo, porque la relación del otro no depende que conecte exactamente con tu frecuencia, porque es que es tu frecuencia. Pero si tu frecuencia es expansiva, pero si tú estás expandiendo tu frecuencia, es... mm, a ver cómo, espérate que me baje, que no es que el otro la quiera, no es que necesite que la entienda, no, sino que el otro puede dejarse enriquecer por esa frecuencia. O sea, él puede mm, asimilarla, sentirla, conectar con ella no quiere decir que vaya a tunear el mismo dial, porque él tiene su propia frecuencia. Y eso es, em, estás cuando hablando traemos, de... fíjate lo que me está viniendo, cuando nosotros traemos del pasado también frecuencias del pasado que no hemos depurado y las traemos también al presente, también tenemos ese tipo de sintonías con los demás, ¿no? Entonces, mm, las personas emitimos constantemente una frecuencia que a veces es más pura, a veces está más revolcada, a veces tiene lazos que tiene que resolver. Y eso pasa también dentro de tus relaciones comerciales y dentro de tus relaciones con los demás. Siempre vas a tener frecuencias ambivalentes, a no ser de que vayas depurando un poco tu frecuencia y vayas aclarando tu idea de qué es lo que quieres emitir, qué es lo que quieres transmitir. Cuando llegamos a sentir que humana era importante, transmitía desde el eje de me voy a centrar y voy a eh, conectar con mi esencia y desde ahí voy a transmitir. Y no importa que tenga cosas por solucionar, porque puedo tener frecuencias que tengo que resolver, todos somos humanos, todavía puedes tener emociones o cosas grandes que tengas que resolver, pero el proceso de abrirte a ello, de abrirte a esa conexión con tu esencia, atrae, porque es que es energía, atrae lo que necesitas, atrae gente que necesita escuchar que se puede vivir desde la presencia
o desde la conciencia expandida, porque las cosas tienen muchos nombres, ¿no? Entonces, Mira, me está llegando, Diana, que cuando has hablado de integridad, me llega como la coherencia. Se trata siempre de coherencia. No importa si la otra persona no te está entendiendo o no importa si no resuena en la misma frecuencia. Importa que tú seas coherente, que estés en coherencia contigo mismo, con tus valores, con lo que estás sintiendo, con la verdad que ya se ha despertado en ti. Y luego hay otro concepto que me encanta que se llama neutegridad. Ser neutro e íntegro al mismo tiempo, que eso también activa la coherencia. Es ser neutro e íntegro. La integridad y la neutralidad se unen, pero porque estás en coherencia. Entonces, ahí es como no se activa tanto el juicio, el miedo, los patrones limitantes, sino que estás más presente cuando estás en presencia y en coherencia. Y al llegar ahí implica esa neutralidad, ser neutro, tener las emociones en paz, practicar muchísimo el estar en paz, porque no se trata tanto de tener, sino de ser, estar en paz, ser paz. Eso es casi, casi como a lo que tendríamos que aspirar los seres humanos, a tener esa capacidad de estar en paz. Para mí eso es coherencia, eso es integridad, eso es estar neutro. Te pueden doler las cosas, puedes tener reacciones, pero es rápido, se integra rápido. Estás en esa frecuencia que es neutra e íntegra, coherente y vas nadando ahí. Aunque haya momentos de picos, pero tú nadas siempre en esa frecuencia. Eso quizás es lo más importante de la energía, de lo que se podría leer acerca de qué es esto de estar conectada con la energía, la coherencia, la integridad y la neutralidad, la neutregridad. sí, No sé si yo voy este a concepto te hacer un resuena. aporte ahí Sí, con respecto a eso que has dicho de la paz, confiar también en que el ser sabe que cuando liberar lo que necesita ser liberado. Uno no necesita estar iluminado, uno necesita estar en el camino y disfrutarse el camino. Y el ser sabe cuándo libera lo que necesita ser liberado, sabe en qué momento es el momento adecuado para que, o sea, nuestro ser interior sabe mucho más de nuestra humanidad que la humanidad pues, es más expandido, sabe más de nosotros. de nuestro Tiene avatar, claro lo que sabe de necesita, nuestro sabe. avatar lo que necesita. Y sí, es cierto que sabe cuándo necesita ser liberado algo y cuándo atraer y cómo atraerlo. Aunque no estés consciente, siempre estás atrayendo lo que necesitas, que no es lo mismo que lo que quieres. Pero siempre, si tuviéramos esa conciencia de ser capaces de Sí, sí, conectar sí, con sí. esa sabiduría, de que siempre estoy conectado con lo que necesito, aunque no Sí, sea lo que yo quiero, pero sí, siempre estoy conectado con lo que necesito. Eso es sabiduría. Eso es sí, muy importante porque sí, somos dioses en acción. Siempre vamos a traer lo que necesitamos. Fíjate si eso es poderoso, lo que necesitamos. ¿Para qué? Ahí están las preguntas poderosas. Es ser capaz también de conectar con la energía, también significa o también está relacionada con hacerte preguntas poderosas. Porque ¿cómo sé yo lo que necesito? Claro, ¿te has hecho preguntas? ¿Te preguntas constantemente qué necesito? ¿Qué me está mostrando esta persona? ¿Esto que estoy viendo enfrente, de dónde viene? ¿Esto es mío? ¿No es mío? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo me manejo con la energía? Yo conozco mi energía, sé cómo estoy operando normalmente, sé si esto que aparece aquí es mío o he sintonizado con alguna frecuencia, algún pensamiento, alguna emoción que no es mía. ¿Cómo sé si no es mía? Eso es todo energía. Habitualmente yo pienso así, no, yo no pienso así. Entonces esto lo he sintonizado porque está
en el imaginario colectivo, lo he sintonizado, pero no es habitual mi energía. Habitualmente no estoy sintiendo esto, no estoy pensando esto. Entonces, esto es como lo que has dicho, ¿no? El ser siempre sabe lo que necesita ser liberado. Siempre lo sabe. Y el Esta momento, y el sabiduría momento. es muy importante activarla. Fíjate, esto es un código que se tendría que activar, porque esto es lo que decíamos tú y yo cuando queríamos conectar con Humana. Bajar códigos que no están aquí, que son necesario bajarlos. Esto sería muy necesario activarlo en el corazón de muchas personas, bajar códigos que no están aquí, que hay que bajarlos. Aquí me refiero que no son conscientes, aunque sí que sabemos que están en otra frecuencia, pero hay que bajarlo. Hay que bajarlo para hacerlo consciente. Claro, y bajarlo es expresarlo, vivirlo en directo, o cómo es bajarlo. Bajarlo sería ser consciente de esto que estamos Claro. sintiendo, esto que estamos viviendo, esto que nos está aconteciendo, estas preguntas poderosas que nos tenemos que hacer a nosotras mismas son muy importantes, porque si partimos de la premisa que el ser sabe, es una frecuencia. La sabiduría es una frecuencia. Bajarla significa conectarse con esa frecuencia. ¿Y cómo nos podemos conectar con esa frecuencia? A través del autoconocimiento. Pero ¿cómo es eso del autoconocimiento? Necesitas hacerte preguntas, necesitas cuestionarte Ujú, situaciones que vives, experiencias que te están ocurriendo, necesitas cuestionar eso que ven tus sentidos. Pero es que hay más sentidos que no están a la vista, que son los que te van a traer información, otro tipo de información. ujú. Eso sería bajar a tierra, hacerte como esas preguntas, esa información está ahí, hay que bajarla. Esa información que está disponible en forma de emociones, pensamientos, en forma de sensaciones, percepciones, todo ese tipo de información es muy valiosa. Pero quizás si no está en consonancia con la narrativa que está en el ambiente o la narrativa del sistema en el que vivimos, quizás si no está en consonancia no le damos ese valor o no lo validamos Ujú. tanto porque parece que sea nuestro y que solamente nos entendamos nosotras. Nadie más entiende lo que está pasando dentro de nosotras mismas, pero es que eso es bajar códigos. Bajar códigos significa ser capaz de conectar con esa verdad y ser capaz de traerlo aquí. Es así como también la masa crítica va a ir resonando cada vez más en amor, en esa paz que estábamos hablando al principio, en esa Mm, coherencia, integridad, en todos esos valores que sí que sostienen una forma de actuar o de ser más coherente con lo que vivimos sí, externamente. Entonces, bajar esos códigos significa también hacer acopio de eso que sé que es mío y lo puedo transmitir porque resuena, lo transmito. Si otras personas hacen lo mismo, resuena, lo transmito. Y poco a poco vamos bajando esos códigos que no están aquí. Hay que bajarlos. Conectando con el autoconocimiento, conectando con el ser que sabe que tiene esa información. teniendo una vida entonces rica internamente y integrando esa riqueza en tu día a día, en tus acciones, en tus conversaciones, en tus relaciones, ¿no? Lo que hablábamos de la coherencia, ¿no? El código se baja en la medida que eres también, en la medida en que lo entiendes internamente, en la medida en que también eres congruente y íntegro, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? ¿Cómo fue la palabra esa que dijiste? ¿Qué? Neutegridad, neutegridad, La neutegridad. neutralidad, integridad. Hace que nos volvamos también más convincentes, porque cuando uno lo vive,
y lo expresa, también es más convincente, ¿no? También llama más la atención una persona más auténtica y más conectada a su esencia y a lo que vive internamente más que una persona que no tiene esa profundidad, ¿no? Es, Quizás porque te esa transmite, es, ¿no? Un tipo de energía. sí, esa presencia también cala más profundo en el entorno, ¿no? Y hace las cosas también más llevaderas y más fáciles de disfrutar, ¿no? Que alguien que está en las sensaciones del corre-corre y del día a día sin, sin esa profundidad, ¿no? Entonces, Fíjate, yo em, estaba esta semana, perdona Diana, te he cortado. no, cuéntame. Sí, que ¿Qué estaba ibas a decir? esta semana pensando, bueno, vamos a lanzar el live, nuestro primer live. No hay un guión establecido, no sé de lo que vamos a hablar, pero estamos hablando ahora mismo de conectar con la energía y de alguna manera esta semana me venía todas las mañanas cuando me levanto, lo primero que hago es conectarme. Me conecto con ese Ujú, pensamiento, con esa emoción que está ahí, no la juzgo, la bajo, porque sé que esa información es mm, importante. Y después mm, puedo tener una intención durante el día, si he plantado una semillita por la mañana antes de levantarme, antes de poner los pies en el suelo, si yo ya he plantado una semilla o he hecho mis activaciones o he sido consciente de que, wow, me he repetido una frase, un mantra, porque soy consciente de lo que quiero activar, si ya he conseguido hacer eso, es más sincrónico mi día. Pero esta semana me venía todo el tiempo mm. la energía. Me levantaba conectando con la energía. Decía, bueno, no sé muy bien qué significa esto, pero todo es energía, veía energía. Veía cómo es de importante la energía. La energía significa no lo que estamos habituadas a ver o a pensar o a entender con los sentidos, sino ir un poco más allá, abrir la mente y permitir que hayan situaciones que yo no entiendo muy bien cómo suceden, pero están sucediendo y yo me abro a que acontezcan situaciones diferentes en mi vida porque estoy permitiendo que pase algo diferente, que no sea lo habitual. Como que la energía no la podemos ver, no la podemos sentir tampoco, pero sí la podemos percibir de muchas maneras. Curioso eso de... Yo he sentido durante esta semana de activación del proceso de humana que el proceso en sí nos va a llevar a sentir también viejas emociones que impiden tal vez esa forma de no soltar el control y permitir esa espontaneidad de la que estás hablando, ¿no? Del dejar que las cosas se vayan desenvolviendo y, y tener muy presente eso. Porque la energía sí está ahí, nos está cubriendo constantemente y cuando uno también se está reprogramando y estás como muy en la acción de la sanación de muchas formas, a veces también hay que aparcar todo ese bagaje y dejar sentir solo el silencio, ¿sabes? A veces hay que dejar que el humano no presione tanto porque ¿quién está conduciendo? ¿No? A veces hay que sentarse al lado del copiloto y dejar que conduzca tu energía más expandida, tu ser, ¿no? Y entonces ahí dejas de intentar sanar, de intentar programarte, de intentar hacer, y esos momenticos son necesarios, tanto como también a veces son necesarios que el humano se ponga al volante, ¿no? Pero esos momentos son muy necesarios y sí surge más fácilmente primera hora en la mañana, ¿no? A primera hora Entonces, es un ritual de conexión muy potente, porque es como todavía la maquinaria no se ha puesto en marcha. a mí me suele llegar Esto, hace muchos años que me llega que ese momento en el que abro los ojos
que todavía ni los he abierto. Ese último sueño es el más conectado, ese último, y luego ya muchas veces no sé si estoy soñando o no estoy soñando, pero es un stream, como una caída de conciencia en mil cosas que vas integrando todos los días, porque al fin y al cabo nuestros procesos de conciencia son como una novela, ¿no? Yo no sé si tú lo ves así, pero yo lo he vivido como una novela, ¿no? Pues, cenando esto, este personaje, este otro, ¿no? Y en la medida que, claro, en la medida que entra el humano que se quiere programar, el esto, y vas metiendo como nuevos personajes en toda esa novela, en el momento de la mañana es como que mi ser reorganiza todo, me manda los mensajes que necesito oír, lo que va a pasar durante el día, cómo me preparo, como tal, en sueño, en audio, porque lo estoy escuchando, y es el momento más potente en el que... Y no hace y fíjate, no, a veces el humano es muy exigente con su propio proceso de sanación, ¿no? Y se supone que deberíamos estar en pie desde las tal y ya reconectados y ya haciendo una cantidad de cosas que nos dicen que tenemos que hacer para poder ser. Pero si yo miro para atrás, da igual el momento en el que esté, da igual qué tan conectada yo crea que esté o no. El mensaje siempre ha estado ahí. Los mensajes en ese momento, en esa ventana de la mañana, en esa ventana del despertar, no es la mañana, es la ventana del despertar, siempre han estado ahí, siempre me llega a saber, puedo estar conectada, triste, deprimida, feliz, alegre, enfocada, da igual cómo crea mi humano que está. Siempre estamos acompañados. También Siempre es estamos una... en conexión, siempre estamos conectados, vuelvo a lo mismo, siempre estamos conectados. Sí, aquí hemos comenzado con esto de siempre estamos conectadas y cierto que también que atraemos, porque antes previamente hemos conectado. Esto a mí me encanta, ha sido una reflexión de esta semana. Atraemos porque previo he estado conectada. Es decir, yo no traigo una persona, una situación, una experiencia si previo yo no me he conectado con esa experiencia, con esa idea, con esa posibilidad. Si yo no he abierto ese campo de posibilidad, no lo atraigo. No es sincrónico, evidentemente, es Lo dijiste causalidad, de otra forma, pero también previo lo me he dijiste de otra conectado con forma. eso. ¿Cómo? Perdona, También Diana. eso mismo lo dijiste de otra forma, y es que es lo que necesitas, por eso lo Esto es lo que traes. hemos dicho. Exacto, lo que hayamos dicho, que el ser siempre sabe lo que necesita. Pero Y previo, siempre tienes lo que necesitas. exacto, previo me he conectado con esto. Y esta conexión justo es lo que necesito. Claro, cuanto más presencia, más conexión y cuanta más ¿Qué pasa? neutegridad, más voy a traer lo que sí quiero. Pero lo que traigo, lo que atraigo a mi vida es con lo que yo me he conectado previamente. También cuando me levanto por Es la que la mañana, gracia, lo he atraído. y la gracia de eso se va haciendo cuando te vas sincronizando con que lo que necesitas es lo que pides. Porque te estás haciendo tus preguntas, porque te conoces, porque tienes tu escucha interna activada y tienes tus momentos en los que en esa previa que tú dices, tienes esa previa en la forma que tú la tengas, pero tienes esa previa y al tener esa previa ya sabes lo que necesitas. Y entonces es lo que estás pidiendo. Y entonces te conviertes en un co-creador con lo que estás manifestando, con menos resistencia. Porque cuando estamos Claro, solos lo que queremos, pues a veces no es, a veces lo que llega es lo que necesitas, no lo que quieres. eso es. Y también por acción inspirada, porque estás conectada también con esa acción inspirada. No es hacer por hacer, es lo que pulsa, es lo que está Claro, internamente pulsando fuerte, es como el llamado, llamando a tierra, humana llamando a tierra. Estás es lo conectada, que estás sientes pulsando en con esa previa, ¿no? ese llamado interno. Entonces aparece siempre las personas, la situación, la experiencia que está pulsando.
que pulsa Es lo que te fuerte. permite descifrar en esa previa, para que luego Sí, sepas que va a llegar. Eso también te da tranquilidad. te da paz, No eso sabes. es. Fíjate que estamos haciendo un círculo, Diana, estamos haciendo un círculo. Todo lo que estamos hablando, estoy viendo cómo se está cerrando un círculo. Porque Porque al final, necesariamente la paz, fíjate, yo estamos creo que hablando de la paz. lo- los humanos siempre dicen que al final de la vida, cuando te vas a morir, ya tú sabes que te vas a morir, ¿no? Pues lo Los mismo animales pasa en también esa, cierran círculos, sí, ¿no? cierran Que la círculos. gente sabe que se va a morir, ¿no? Pues igual que en eso, igual que en este momento de la vida, también sabemos lo que nos va a pasar de alguna manera, porque estás en ese estado de escucha, de estoy conectada, de traduzco lo que estoy sintiendo, me bajo mis códigos, interpreto la vida desde lo profundo, ¿no? Me conecto a la profundidad de mi esencia, interpreto y vivo la vida desde lo profundo. Y al traer eso como al silencio de nuestro ser, a esa neutegridad, el proceso se hace más delicioso, más rico y de verdad empiezas a fantasear con que puedes manifestar como cosas que quieres, porque la necesidad se va uniendo a la diversión también, la necesidad se va uniendo a lo profundo, a la Mm, liberación de viejos planos y te vas trayendo a una necesidad más actual. Ya no necesito estar en el dolor, ya no necesito estar en el sufrimiento, porque me escuchaba, porque me liberaba, ahora puedo traerme al presente y necesito calma, entonces empiezas a traer cosas que tengan que ver con la calma, necesito presencia, empiezas a traer gente con la presencia, necesito escucharme más profundo, encuentras la terapeuta adecuada que te ayuda a integrar esos códigos o esa sanación que necesitas, ¿no? cierto. Esto es Y esos como procesos del alma esta son... frase de todo pasa por algo y estás en el momento que tienes que estar. Es como esa frase que se repite mucho en esta frecuencia espiritual de que atraes lo que necesitas, todo pasa por algo, estás en el lugar donde tienes que estar, pero es que esto es cierto, es una certeza. No puedes adelantar procesos porque estás haciendo como te estás como desfragmentando la conciencia para volverla a fragmentar. Entonces es como abrir esas capas para expandirte cada vez más. Cuanto más te expandes, más comprendes. No puedes hacerlo a un ritmo vertiginoso ni lo puedes adelantar. Entonces, por eso es que estás en el momento que tienes que estar. Todo pasa por algo, porque estás haciendo esa expansión produce más apertura, más comprensión de lo que te está pasando. No puedes adelantar ese proceso. Eso acontece así, sucede así, porque tiene un proceso, tiene un ritmo, tiene un tempo. Se tiene que dar de esa Así es. manera. Y cuando ya conectas con eso, lo puedes atraer. Entonces, si lo ves enfrente es porque tú previamente has conectado con esto. ¿Cómo lo vas a hacer rápido? Necesita un tiempo, necesita una comprensión. Todo pasa por algo, evidentemente. Para haber llegado Bueno, yo... aquí, hemos tenido también que realizar un proceso de comprensión. Para llegar a este entendimiento, previamente ha habido un proceso de comprensión, de haberse fragmentado algo, haberse quebrado algo y la oportunidad o la experiencia de volver a unir esas piezas con comprensión, con entendimiento, con discernimiento, con escucha, con paciencia, entrando en paz, entrando en esa compasión por uno misma. Todo pasa por algo porque evidentemente no podemos atraer nada que con lo que previamente no hayamos conectado.
previo lo has conectado tú. Entonces ahí también hay como un concepto de lo poderosos que somos los seres humanos. Somos capaces de co-crear, de bajar códigos, de conectarnos con algo y traerlo aquí, a la Tierra. Eso es mucho poder. Hay que tener cuidado con lo que uno piensa, con las palabras que utiliza, con esos Porque hechizos, por esa previa. que nos decimos, o ese diálogo interno que nos repetimos muchas Mm. veces, porque tenemos esa capacidad tan poderosa de traer aquí a la Tierra, de manifestar. Esa sabiduría Porque es inmensa. solamente la mente nos hace creer que a veces tenemos un switch de on y off, ¿no? De estar encendido o apagado. Estamos siempre encendidos. Solamente la mente nos hace creer que, bueno, estamos conectados en este momento, no estás siempre conectado. Entonces, claro, en cualquier momento lo que estás pensando, vibrando, sintiendo constantemente, o lo que quieres también, pues lo traes, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces, en esencia, yo creo que habíamos planteado que íbamos a pasar como al final de nuestros lives Vamos a activar la a una pequeña conciencia, activación, ¿no? una Sí, pequeña una activación activación, de conciencia. y que en ese proceso de activación pues íbamos como a A bajar reconectar códigos. lo importante, ¿no? Entonces pasamos a ese pedacito Sí, nos quedan 5 minutos, Diana, para que y no se nos haga. de Exacto. todo esto que hemos ido trayendo aquí como información, para que podamos entender qué es esto, ¿no? De conectar con ese llamado, de conectar con la conciencia, de expandirnos desde el ser, desde nuestro ser esencial. ¿Qué significa todo esto cuando hay un llamado fuerte y sí, te abres a compartir lo que está en tu ser, siendo vulnerable, siendo auténtica o dejándote atravesar por la energía? Pasan estas cosas, ¿no? Que baja información y después hay que reordenarla, darle una forma para que después resuene como concepto y se pueda ir integrando. Entonces, lo que hemos ido bajando es que el ser sabe liberar lo que necesita ser liberado. Eso es poderoso. El ser Y en el sabe momento liberar en el que lo que necesitas. necesita y el momento que necesita ser liberado. Eso es un código muy potente. El ser sabe y hay que confiar, hay que confiar. A mí me viene así La en forma de ser. liberación, la integridad, La integridad. la coherencia en el ser, vivir en profundidad, no tanto que sí en presencia, pero es más transformador la profundidad a la que llegas. Eso es un código también muy Mm. importante para bajar aquí a este momento presente y tenerlo muy presente esta semana o ir activándolo. La profundidad a la que llego, la situación, en las personas, lo que me acontece en mi día a día, esto es lo que transforma. ¿Cuán profundo Mm. puedo ir? El silencio, el activar la paz, soltar el control. También hemos hablado de la vida interior abundante, del sentir, de que siempre estás conectado. También hemos hablado de que abrirte atrae. Mm. Cuando eres espontáneo o cuando eres auténtico. Hemos hablado de conectarse con la energía a primera hora de la mañana. Esto también es Sí. muy poderoso.
Así que con toda esta información que hemos ido bajando, Diana, yo te voy a pedir que respiremos hondo, que inhalemos por la nariz, inhalamos, exhalamos por la nariz y recibimos toda esa información en forma de código, en forma de frecuencia, para que esa energía se active durante toda esta semana, cada día, cada minuto. Y podemos traer esos códigos que son inherentes del ser humano, cada uno sus propios códigos, para que cada vez la masa crítica sea más grande, más expansiva. Tengamos esa capacidad de estar presentes en coherencia, activar la confianza en uno mismo. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la nariz y damos las gracias a la energía, al encuentro que hemos abierto al espacio. Gracias, Diana. Gracias a ti por recordar. Recordar, así es. Y nos vemos la próxima semana nos vemos para el bajar próximo más viernes. código. A ver cómo va esta semana. ¿Vale? Venga. Besito. Un besito. Besito. Chao.